Hola amigos, me da mucho gusto recibirlos nuevamente en una edición más de Editorialmente, un espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión, invita a nuestros profesores investigadores para que vengan a charlar con nosotros sobre sus orientaciones académicas, su vocación intelectual y algo muy importante, el resultado que ellos vuelcan y comparten a través de sus publicaciones. El día de hoy me da mucho gusto recibir a Francisco Luis Jiménez Abollado, buen amigo, excelente historiador. Él es egresado de la Universidad de Sevilla de la licenciatura y luego del doctorado en Historia. Desde hace 22 años anda incursionando por México y desde hace 18 aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en el área académica de Historia y Antropología. Bueno, primero que nada, bienvenido Paco, nos da mucho gusto recibirte en este programa una vez más. ¿Qué tal? Bien, gracias, muy amable, Marcial. Muy bien, Paco. Oye, y bueno, pues fuiste fundador de la licenciatura en Historia de México y desde entonces andas por aquí en nuestra universidad. Sí, concretamente, bueno, no fui fundador, fui del equipo de los que iniciamos la licenciatura allá por el año 2002. Sí. Y pues aquí seguimos, han pasado ya 18 años, hemos pasado ya también por diversos programas educativos, desde la antigua abierta a distancia a la actual presencial, y con los cambios lógicos que 18 años ha derivado en la licenciatura, ¿no? Sí, Se han ido gente, han llegado gente nueva, y siempre, y tú conociste a Víctor Ballesteros, tenemos en Víctor Ballesteros pues nuestra referencia, ¿no? Como líder y como persona que fundó la licenciatura y marcó el camino. Claro, claro. Y desde entonces aquí formando y alumnos compartiendo conocimientos y desde luego volcando mucho de esto que investigas en los libros. Además, Paco, hemos comentado varias veces que, bueno, en Sevilla tú creces con un ambiente muy especial porque además, bueno, una ciudad rica en cultura, realmente llena de tradición de muchas vertientes históricas, pero además con un patrimonio universal único, el Archivo de Indias. Así que para ti estudiar historia de América fue casi una continuación de tu cotidianidad. ¿Qué es el Archivo de Indias de Sevilla? Para que nos amplíes un poco la información que tenemos de este maravilloso espacio. Bueno, así es. A bote pronto te puedo decir que el Archivo General de Indias, que se fundó por Carlos III en 1785, es el archivo que guarda dentro de su conjunto documental todo lo que fue la administración colonial de España, y concretamente se divide en dos, podemos decir en dos especialidades. Por una parte, la parte administrativa, la parte política, la parte religiosa, el aspecto también judicial, se encontraba en lo que fue el Consejo de Indias, y por otra parte, la parte económica, comercial y de control de los pobladores que llegaban a América, que es la Casa de la Contratación, ¿no? Podemos decir que Sí. esos serían los dos grandes organismos que dieron información administrativa y documental a lo que después fue el Consejo de Indias. Ahí ya se derivan diversas secciones. Por ejemplo, en el Consejo de Indias estaba todo lo que eran las audiencias, que era lo que conformaban cada virreinato. Entonces encontramos información de la Audiencia de México, de la Audiencia de Guadalajara, de la Audiencia de Santo Domingo, la Audiencia de Lima, la Audiencia de Santa Fe en Bogotá, lo que es actualmente Bogotá, la audiencia de Guatemala, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí, en cada audiencia encontramos información religiosa, información política
información también de justicia, etc. Y por otra parte, en la Casa de la Concertación tenemos todo lo referente a los asuntos económicos, concretamente el envío de barcos, recursos que se enviaban a las Indias, lo que llegaba de las Indias a Sevilla, especialmente todo lo referente a, en este caso, productos importantes como la plata, por ejemplo. Y hay otras secciones, como por ejemplo el caso de la sección de patronato. El patronato real es donde encontramos toda la información referente a el proceso conquistador e incorporación de los territorios americanos a España. Entonces, ahí encontramos todo lo que tiene que ver con currículum de los conquistadores, especialmente también todo lo que tiene que ver con documentos relacionados con la conquista y el descubrimiento. Ahí están las cartas de Cortés, las cartas de relación. Ahí está, por ejemplo, todo lo que derivó de la relación de Colón con la corona española, etcétera, ¿no? Te haría una pregunta. ¿Qué fue estar en Sevilla, una, en la Universidad de Sevilla, dos, y tercero, tener en esa ciudad maravillosa la escenografía de don Juan Tenorio de José Zorrilla, porque es en Sevilla donde ocurre, pero más que nada, ¿qué fue para un historiador cuya vocación se iba alimentando en este ambiente de una ciudad cultural rica, con una movilidad, con una dinámica artística, cultural, social, etcétera? ¿Qué fue para un historiador como tú tener al paso, al alcance de la mano, el Archivo General de Indias, sobre todo para alguien que eligió dentro de la historia de la América colonial, de la América virreinal? Pues, ¿qué era tener al archivo allí? Para mí un privilegio, ¿no? Es decir, el estar estudiando en Sevilla la carrera, vivir en Sevilla por etapas, aunque yo soy de un pueblo de Huelva, pero mi relación con Sevilla era casi cotidiana, por la presencia de familiares en la misma ciudad, equivalía a que desde muy pequeño, prácticamente desde que tenía, como decimos, los 5 sentidos ya en la cabeza, la idea de trabajar en el archivo, de ir al archivo, pues se convirtió en una de mis obsesiones una vez que empecé a trabajar en la licenciatura, a empezar a estudiar historia, ¿no?, en Sevilla. Entonces, una vez que elegí mi especialidad, que fue en mi tercer año, en mi cuarto año de la carrera, pues rápidamente me marché al archivo a hacer mis primeros trabajos prácticos y fue una experiencia importante, ¿no? Aparte de la importancia del archivo, Sevilla es un escenario, ¿no? Es un escenario natural en el cual, pues, solamente pasear por el centro de la misma ciudad o los alrededores se da cuenta uno de la importancia de Sevilla, especialmente entre el siglo XVI y el siglo XVIII, que fue, pues, la capital del mundo, ¿no?, en ese momento, teniendo en cuenta que el Imperio Español, la monarquía hispánica, pues se consideraba como uno de los grandes imperios coloniales, imperios de ese momento, ¿no? Por tanto, ya por Sevilla pasé por la historia de 3 siglos, aparte también su pasado musulmán, su pasado romano, su pasado, podemos decir, previo a este espectacular tiempo que fue el siglo XVI al XVIII, y ahí se confluyen pues la historia de una ciudad que merece la pena visitarla, conocerla y admirarla, en mi caso. Claro, desde luego una ciudad maravillosa. Y bueno, Paco, hoy te hemos invitado para que nos cuentes, nos presentes este libro que coordinaste, Tula y su jurisdicción, arqueología e historia. Aquí les muestro la portada de este libro para que la vean. Este libro que una vez que levantemos esta contingencia por el coronavirus, podrán adquirirlo ustedes en la librería Carácter, que se encuentra en el pabellón universitario,
de nuestra ciudad del conocimiento, en la salida de Pachuca a Tulancingo, a la altura del municipio de Mineral de la Reforma. Allí podrán ustedes adquirir este libro. En este libro, Paco, tú invitas a un conjunto de autores para ofrecernos 1, 2, 3, 6 ensayos, uno de los cuales corresponde a una aportación tuya. Pero lo interesante que yo le encuentro a este libro, Paco, es que por una parte siento que tú nos estás diciendo, Tula es algo más que la monumentalidad de sus pirámides en la época prehispánica, en el esplendor que tuvo y que hoy se aprecia, y que además indiscutiblemente es una de las zonas arqueológicas más imponentes de Mesoamérica. Pero tú nos convocas a una serie de autores para decirnos, Tula es muchísimo más que eso, desde la prehispanidad hasta nuestros días. Entonces, al poner aquí arqueología e historia, nos estás diciendo qué pasa con la historia prehispánica, donde Sergio Sánchez nos aporta el ensayo Tolan Xicocotitlan y su señor Quetzalcóatl, el proceso de constitución del centro del mundo durante el posclásico temprano. Después viene otro ensayo, la conservación y la investigación arqueológica de Tolan Xicocotitlan, estos trabajos que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia se han desarrollado desde hace mucho tiempo y desde antes de que el instituto cobrara toda la fuerza que hoy tiene. Viene después Tula mítica, el origen de la sociedad y la política en los textos mayas novohispanos. Este gran personaje que fue Quetzalcóatl, que emigra según la historia, según el mito, de aquí al sureste, a la región de la cultura maya. ¿Qué relación tiene? Y esto nos lo trabaja Manuel Alberto Morales Damián. Después, un artículo tuyo encomienda tributo y la configuración de la sociedad colonial en la jurisdicción de Tula en el siglo XVI. A ti te ha interesado mucho revisar todas estas relaciones sociales e inclusive familiares de descendientes de Moctezuma sobre todo, ya ahorita nos comentarás. Después tenemos Tula de Allende en el cine, donde Manuel Jesús González Manrique, especialista cineasta, especialista en cine más bien, nos hace una revisión de estas películas que han usado algunas la monumentalidad arqueológica para ambientar ciertas producciones, y otras han utilizado la ciudad con todas las implicaciones sociales que hoy tiene para también desarrollarnos un punto de vista en el cine. Y finalmente, historia de la contaminación ambiental de la ciudad de Tula de Allende, estado de Hidalgo, de los siglos XVII a XXI, de Raquel Barceló Quintal, también varios de ellos compañeros de la licenciatura del área de Historia y Arqueología. Raquel aquí nos hace un recuento de cómo esta región, esta parte que pertenece al Valle del Mezquital, ha padecido desde el siglo XVII con mucha fuerza hasta el XXI los embates de la modernización, de la solución a las inundaciones de la Ciudad de México, y hoy uno de los lugares más contaminados del planeta. Entonces es una revisión desde la prehispanidad hasta la época contemporánea muy interesante. ¿Por qué este interés? Y a mí me pareció sumamente atractivo, pero ¿por qué este interés de ofrecer una visión de una Tula más allá de la arqueológica? Bueno, esto viene ya desde el año 2003, cuando ya hicimos, en aquella ocasión, coordinado por la doctora Laura Sotelo, el libro que se llamó Tula más allá de la arqueología, y por lo tanto queríamos hacer o ampliar más ese concepto, ¿no?, de que Tula no solamente son sus monumentos históricos o arqueológicos, sino que es un territorio muy amplio, un territorio que guarda dentro de sí una historia desde el mundo prehispánico hasta la actualidad, pues prácticamente abierta a nuevas investigaciones. Y en esta ocasión quisimos, dentro de lo que es el cuerpo académico
estudios históricos y antropológicos de nuestra área académica, queríamos hacer una nueva aportación, queríamos ampliar ese concepto que Laura Sotelo pues, puso en práctica, y por eso es la idea de ampliar un poco más esos planteamientos que ya en 2003 se pusieron en marcha. Entonces, estos trabajos que aquí reunimos, pues en cierta manera vienen a ampliar aquellos trabajos que salieron a la luz en aquel volumen importante, que también tuvo mucha difusión. Y en esta ocasión invitamos a los arqueólogos del Centro INA de Tula, del Centro INA de Hidalgo, perdón, allí en la zona arqueológica de Tula, los arqueólogos Luis Miguel Gamboa y Marta García Sánchez, quienes queríamos pues, incorporarlos para que también desde la misma zona arqueológica, en este caso, pues hicieran una especie de recorrido historiográfico de todo el proceso de creación de trabajo que se han ido haciendo en la zona arqueológica pues desde que empezó a trabajar. Y aparte los 5 trabajos que tú acabas de resumir en cierta manera muy sucintamente de los compañeros también de nuestro cuerpo académico consolidado. Sí, muy, muy interesante esto del cine, que estuve leyendo el otro día con interés, lo de la contaminación particularmente son los que más he avanzado, pues me parecieron muy atractivos, muy interesantes. Me quedan los otros, tenemos tiempo para ojearlo en estos días, pero quisiera preguntarte de tu trabajo, porque también hemos revisado otras cosas tuyas, donde tu interés, sobre todo por estos lazos familiares del poder, si pudiéramos decirlo de esta manera, los lazos familiares del poder, estas herencias, estas luchas de familias de la nobleza indígena prehispánica que buscan conservar sus privilegios al cambio de estatus de la prehispanidad al virreinato, y todas estas relaciones sociales que se van dando en los pueblos después que ocurre la conquista y en el proceso de colonización y virreinato. Tú nos aportas el trabajo encomienda, tributo y la configuración de la sociedad colonial en la jurisdicción de Tula en el siglo XVI. ¿Qué nos ofreces en este ensayo, Paco? Perdón. En este trabajo lo que quiero presentar es lo que denomino como proceso de gestación y desarrollo de la encomienda después de la conquista, y cómo esta fue el germen del surgimiento o del nacimiento de la sociedad indiana, no solamente en la Nueva España, sino en este caso, en el caso de la jurisdicción de Tula, la intervención de diferentes actores, ¿no? Un actor principal, podemos decir que fueron los conquistadores y los primeros pobladores que llegaron al territorio en el siglo XVI, y otro sujeto importante, fundamental también, es la población indígena, ¿no? Que actúa como tributaria y también interviene en el proceso de incorporación de la misma a lo que es el trabajo, realmente lo que son las haciendas, minas, etc. Pero aquí lo que también, en cierta manera, quiero resaltar es el proceso también de conversión de estas élites conquistadoras y encomenderas en lo que después va a ser o considerado o conocido como las élites criollas. Élites criollas que son las que van a mantener, las que van a desarrollar ese poder político y económico, incluso de prestigio social, durante el siglo XVI en el centro de México. Muchos de esos, podemos decir, estos criollos, que son herederos de conquistadores y encomenderos, van a ser dueños de minas, dueños de haciendas, y poco a poco van a intentar influir la incorporación de territorios para conformar lo que se conocen como las haciendas. Pero por otra parte, hago hincapié, aparte de la población indígena tributaria y que da su tributo a los encomenderos, hago un hincapié en el aspecto, en el papel que juegan los caciques y principales indígenas. En esta ocasión, aquí, como estamos hablando de los primeros años de la conquista,
y de la presencia colonial en la región de Tula, aquí lo que quiero hacer resaltar es cómo rápidamente estas élites indígenas, caciques y principales, van a hacerse o van a adecuarse o a integrarse rápidamente en lo que es la nueva situación colonial, especialmente para asegurar sus privilegios, es decir, el acceso a la justicia. Y en este acceso a la justicia, en estos conflictos, vamos a encontrarnos los conflictos que vienen de la época prehispánica entre los diferentes caciques de las estancias de los pueblos sujetos a lo que era Tula. Y estos caciques o principales van a enfrentarse especialmente con los antiguos gobernadores de Tula, en este caso los descendientes de Moctezuma. Entonces, empezamos aquí a analizar, a ver los conflictos que existen en los años 40, 50, 60, 70 del siglo XVI por el control de las diferentes estancias y territorios por parte de estos caciques, en conflicto con la familia Moctezuma, concretamente con don Pedro Moctezuma y con su madre, doña María, esta última esposa que fue de Moctezuma II. Entonces, aquí empezamos a plantear este conflicto que después hemos desarrollado en otros libros que ya hemos presentado, como el libro de Pretensiones Señoriales. Claro, sí, sí. No, una historia muy rica además, un descubrimiento de alguna manera a nuevas facetas de la historia y de las relaciones sociales, las relaciones de poder, las herencias de cacicazgos y el fortalecimiento o la creación de nuevas clases sociales de los conquistadores, encomenderos, etcétera. Entonces, bueno, pues es un libro interesante que además yo recomendaría para, no solo para historiadores y estudiosos y estudiantes de la historia, sino que yo lo recomendaría también para aquella gente que una vez que se levante esta contingencia y podamos nuevamente viajar por los territorios de nuestro país, que uno de los puntos que busquemos sea ir a Tula, que está tan cerca de las ciudades del centro del país. Ir a Tula, recorrerla, admirarla. Tiene además un convento estupendo del siglo XVI, un convento franciscano maravilloso, que vale la pena conocerlo. Desde luego la zona arqueológica no está puesta a discusión su magnificencia, pero si llegamos con más información, y esa la podemos obtener en Tula y su jurisdicción, Arqueología e Historia, que ustedes están viendo aquí en esta portada, el libro que coordina Francisco Luis Jiménez Abollado. Si ustedes lo leen, estoy seguro que van a disfrutar muchísimo más su visita a una región como Tula. Es decir, es un libro que ofrece información para el estudioso, el estudiante, pero también para aquel visitante curioso, aquel viajero que quiera saber un poco más de la región de Tula y su jurisdicción. Queda la invitación para esto, y Paco, pues te agradezco que hayas aceptado la invitación para platicarnos un poco de esta vocación histórica, de esta orientación que has llevado y desde luego del libro que hoy hemos presentado. Y bueno, el espacio está abierto para seguir presentando mucho más de lo que venga en el futuro, de libros en los que participes, y te agradecemos particularmente el día de hoy la presentación de este material. Muchas gracias, el agradecido soy yo y estoy a vuestra disposición para cualquier otra intervención necesaria en vuestro programa. Y como decías, el libro de Tula ya se puede encontrar en las librerías. Es un libro que ya hemos presentado en dos eventos muy importantes, como fue la Feria del Libro de Antropología e Historia en el Museo de Antropología, y también se presentó posteriormente en la zona arqueológica de Tula, y con todo el personal de arqueólogos, trabajadores, también público proveniente de la misma ciudad de Tula. Es decir, es un libro que ya tiene un recorrido de presentación del mismo. Igualmente ya también se presentó en la Feria del Libro de... Sí, pues efectivamente el libro está teniendo mucha aceptación y, repito, lo podrá adquirir en la librería Carácter de Ciudad del Conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una vez que levantemos estos
estas limitaciones de la contingencia. Usted lo adquirirá y lo va a leer con muchísimo gusto. Son ensayos verdaderamente de una lectura gustosa. Gracias, Paco, y nos vemos en la próxima presentación. Gracias a ti. Buenos Gracias. días. Y a usted que nos sigue cada 8 días en estas presentaciones, pues le agradecemos su atención en esta ocasión y lo invitamos para las próximas veces en que volvamos a encontrarnos en Editorialmente, un espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hasta luego.